Ese es tu cuerpo interno. Sí, ya. Ese es todo el fondo. ¿Te lo ponen acá o lo ponen? Ahí. Perfecto. ¿Sí? Buenas tardes. Ahora, desde otro rol, tengo el gusto de darles la bienvenida y, sobre todo, moderar esta mesa sobre homicidios que se acerca a una de las ya reflexiones últimas que estamos teniendo dentro del Congreso de Criminología de la Sociedad Chilena de Criminología. En esta mesa vamos a contar con 4 presentaciones. En primer lugar, va a exponer Rafael Crisosto, de la Fiscalía Regional de Tarapacá. Rafael es sociólogo, máster en análisis político, con especialización en seguridad ciudadana y análisis criminal, y se desempeña desde el año 2017 como analista de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Tarapacá. La exposición de Rafael se referirá al aumento de los homicidios intencionales en la región de Tarapacá y sus nuevas modalidades. Rafael. Muchas gracias. Partir agradeciendo la presentación y decir que este es un trabajo colectivo de la Unidad de Análisis y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, y como ya se dijo, trata sobre el aumento de los homicidios en la región de Tarapacá, las modalidades de comisión que se pueden observar y sobre todo el vínculo que se observa con la actividad de grupos delictivos organizados. Primero, en forma de introducción, es importante decir que nosotros por qué contamos y clasificamos homicidios, por qué la Fiscalía dedica tiempo de trabajo en eso. Entonces, una primera razón, la más simple, es que son un indicador del nivel de violencia que en general es comparable a nivel internacional. Se supone que los homicidios son más fáciles de contar, aunque existen distintas metodologías y formas de contarlo, por lo tanto, no necesariamente siempre distintas instituciones dan las mismas cifras. Nosotros lo que utilizamos es contar fallecidos en homicidios intencionales. Esa es la unidad de análisis con la que trabajamos. Otro motivo por el cual se cuentan homicidios es que también se dice la literatura que puede ser un indicador del crimen organizado, y la respuesta es en ese sentido que sí, puede ser en cierto tipo de criminalidad organizada, que en el marco de la gestión de su violencia, en el marco de sus operaciones, recurra a los homicidios, pero también hay que nombrar que hay cierto tipo de criminalidad organizada que no se va a observar su actuar en los homicidios, ¿ya? Segundo, ¿por qué los clasificamos y analizamos? Porque eso nos permite conocer la estructura de los homicidios y con eso priorizar recursos en aquellos tipos de homicidios que son más difíciles de resolver. Nos permite agrupar delitos, no solo, por ejemplo, los homicidios que comete una organización, sino también investigar sus operaciones en mercado ilícito o otro tipo de delitos que cometan. Y finalmente nos permite planificar una persecución penal estratégica. ¿Cómo los clasificamos? Hay distintas tipologías, pero la que nosotros usamos, una de las más sencillas, que es la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, que es una propuesta de la ONU. ¿Por qué la usamos? Porque tiene una clasificación en particular que nos es de bastante utilidad, que son los homicidios relacionados con el actuar de grupos delictivos organizados. Esta clasificación la complementamos con otros indicadores que son más prácticos para nuestro trabajo, y la clasificación la hace un equipo de analistas con toda la información que cuenta la Fiscalía. Ya entrando en los hallazgos, lo primero es decir que si se observa la cantidad de homicidios intencionales en la región de Tarapacá entre el 2013 y 2020, se mantienen en torno a los 20 homicidios anuales, y el 2021 se produce un quiebre en eso, llegando a 54 homicidios en el año.
Y eso nos hace pasar de una tasa de homicidios de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en la región a una que es cercana a 13,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es alto en comparación al resto del país, es más que el doble, y se parece más a la realidad de otros países latinoamericanos que a lo que estaba acostumbrado Chile en sus tasas de homicidios. Este nivel se mantiene alto el 2022 con 50 homicidios y este año llevamos 27 homicidios. Es probable que termine también una cifra alta a fin de año. Pero para poder analizar esto es necesario, como dije, clasificarlo, y la primera variable que queremos presentar es la división entre los homicidios que son interpersonales y aquellos que están relacionados con otras actividades delictivas. Los interpersonales, como saben, son aquellos entre familiares, parejas, disputas que hay entre conocidos, y eso se mantienen más o menos estable en el tiempo, pero donde queremos poner la atención son en los homicidios relacionados con otras actividades delictivas que son aquellos que están conexos a actividades que están encaminadas directa o indirectamente a obtener alguna ganancia ilícita. Y esos son los homicidios que más aumentan en el 2021 y el 2022, o sea, los que explican gran parte del total de homicidios de esos años. Y acá hacemos un segundo nivel de desagregación, donde está la categoría más relevante para este análisis, que son los homicidios relacionados con grupos delictivos organizados. Estos son los homicidios donde la víctima o el autor era miembro de un grupo delictivo organizado o pandilla, y el homicidio ocurre en una relación con la actividad de estos grupos delictivos organizados. Y lo que se puede observar es que a partir del año 2020 representan la mayoría de los homicidios anuales, siendo 12 el 2020, 27 el 2021 y 23 el 2022. A nivel de porcentaje anual se puede ver con mayor claridad cómo empiezan a representar la mayoría del total de homicidios para cada año. Si el 2013 eran solo el 13% de los homicidios anuales, el 2020 ya eran el 63% de los homicidios en la región. 2021 se mantiene alto, igual que en 2022, ese porcentaje. Entonces acá ya tenemos una primera conclusión útil, que es que esa alza significativa de los homicidios que se ve en el 2021, que se mantiene en el 2022, tiene que ver en cierta medida con la actividad de grupos delictivos organizados o pandillas en la región. Luego, para seguir con el análisis, agregamos otra variable que es el mecanismo para causar la muerte. Acá, en resumen, podemos decir que el uso de armas de fuego se mantiene en torno al 50% de los homicidios, pero lo interesante es hacer un cruce con otras variables, y ahí se observa que del total de homicidios interpersonales, en solo el 19% se ocupan armas de fuego. Pero si pasamos a la tabla de abajo, en color naranja, lo que se observa es que cuando hablamos de homicidios cometidos por grupos delictivos organizados, el 85% se produce con uso de arma de fuego. Entonces, acá tenemos una segunda conclusión: no es solo que el aumento se deba al actuar de grupos delictivos organizados, sino que estos grupos además utilizan principalmente armas de fuego en los homicidios que realizan. Otra variable de interés son los imputados desconocidos. Acá nos referimos tanto a imputados formalizados como no formalizados, pero que están ingresados en la base de datos de la Fiscalía como imputados. El porcentaje que hay para el año 2022 es de 36%, que se parece al porcentaje de imputados desconocidos de otras regiones. Pero nuevamente lo interesante es ver cómo esto se comporta por tipo de homicidio. Entonces, en los homicidios interpersonales, solo el 7% tiene imputado desconocido, y ahí eso, bueno, es evidente porque se presupone en esos homicidios que la víctima y el victimario se conocen de alguna manera o han interactuado. Entonces son homicidios que incluso ya parten con un sospechoso o un imputado. Y lo interesante está entonces en ver cómo esto se comporta en los homicidios relacionados con grupos delictivos organizados, y ahí el 36% del total de esos homicidios tienen imputado desconocido. Por lo tanto, es
se podría decir que es el tipo de homicidio más difícil de investigar para la Fiscalía. Otra variable que queríamos presentar brevemente es la cantidad, el porcentaje, digo, de víctimas imputados que son extranjeros en estos delitos. Es interesante ver que el año 2022 se llega a un máximo de 40% de víctimas extranjeras en homicidios, que es un porcentaje desproporcionado en relación a la población extranjera que hay en esta región. Y a su vez aumenta el porcentaje de imputados extranjeros llegando a 38%. Hay un año en particular donde también existió un porcentaje alto, que fue el 2017, donde se explican esos homicidios por el actuar en particular de una banda extranjera cuya, digamos, víctima principal también era en ese caso población migrante. Y si vemos la relación en las causas con imputados conocidos, si desagregamos víctima extranjera por imputado, vemos que del total de víctimas extranjeras, el 52%, en el 52% de las causas con imputado conocido, el imputado es extranjero también. Ahí hay una concordancia. Mientras que para el total de víctimas nacionales, solo el 13% fue víctima de un imputado extranjero. Entonces, hay mayor probabilidad cuando uno ve causas de víctima extranjera que el imputado también sea extranjero. Mencionar en términos temporales que acá está por trimestre, pero se puede ver incluso más desagregado, los homicidios en esta región tienden a agruparse temporalmente. Eso se debe a veces que hay series de homicidios entre bandas rivales que van matándose intercaladamente, y eso explica ciertas concentraciones de homicidios temporalmente. Después hay meses donde no hay homicidios. Y otra explicación para la concentración temporal son organizaciones criminales que en el marco de sus operaciones para ganar el control de un mercado o para ganar el control de un territorio, recurren en un espacio reducido de tiempo a cometer homicidios. Otros elementos que queríamos destacar es que últimamente se observan en los homicidios mayor cantidad de homicidios por orden de la organización, donde existe un jefe o una agrupación que ordena cometer el homicidio. Esto es una especie, digamos, es un sicariato, pero no remunerado inmediatamente, sino que el beneficio que obtiene el autor del homicidio es, digamos, el estatus de ser parte de esa organización o la ganancia a mediano o largo plazo que le va a permitir, que le permite ser parte de esa organización criminal, y que lo lleva a cumplir las órdenes que se le dan sobre cometer ese homicidio. También se han encontrado grabaciones y fotografías de los hechos que tienen los autores en sus teléfonos. Una hipótesis de eso es que son para efectivamente demostrar que se cometió el homicidio, o también para amedrentar a otras víctimas o familiares. Se presentan en los últimos años secuestros con homicidio, tanto de víctimas nacionales como víctimas extranjeras. Hay cuerpos que han aparecido quemados en sectores públicos como en tomas o playas de la región, y tortura de las víctimas cercanas a su muerte. Entonces, ya para ir cerrando, algunos hallazgos que podemos resumir de la presentación. Existe una alza significativa de los homicidios en la región de Tarapacá en los últimos 2 años, que se puede mantener quizás este año también. Se observa que parte de esa alza se explica por el actuar de grupos delictivos organizados, y son precisamente esos homicidios los que usan en mayor porcentaje armas de fuego y en los que hay un mayor porcentaje de imputados desconocidos, son los más difíciles de investigar. Existe también un alza en esta región de los imputados y las víctimas extranjeras en homicidios, y algunas recomendaciones o prácticas que nosotros hemos sacado de esto es, por un lado, el enfoque investigativo cuando se trata de homicidios cometidos por grupos delictivos, por organizaciones criminales. La centralidad tiene que estar en investigar la organización, no el homicidio como un hecho aislado, porque el autor en general, el autor directo es reemplazable, para no decir fungible. Entonces lo que se trata es investigar a la organización y toda su operación, no solo el homicidio que comete como un hecho aislado. Y también decir que este trabajo, esta
caracterización de los homicidios que se ha realizado, lo que ha permitido es priorizar el trabajo de algunos equipos investigativos en los homicidios más difíciles de investigar. Por ejemplo, a principios de este año se priorizaron 20 homicidios con imputados desconocidos, que fueron trabajados por el fiscal regional de Tarapacá junto con un equipo especial de la PDI, obteniendo buenos resultados. Hasta acá la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación muy interesante que nos da, nos muestra un panorama bien complejo de un tema que es de gran relevancia en temas de seguridad. Vamos a continuación dar espacio a la siguiente presentación, que va a estar a cargo de Iván Olivares. Iván es administrador público y diplomado en criminología aplicada de la Universidad de Chile. Es investigador y coordinador del área de investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad también de Chile. Y sus líneas de investigación son la criminología rural, la criminología verde, criminología aplicada, el estudio del ámbito subjetivo del delito y tratamiento de datos. Iván nos va a exponer sobre cómo se mide el homicidio en Chile, análisis de la medición, tratamiento y calidad de los datos en fuentes oficiales. Muchas gracias. Diversas autoras y autores, al menos desde el occidente, han reconocido históricamente ciertas características en el homicidio que lo posicionan al menos en una situación particular respecto a otros tipos delictuales. Desde un punto de vista cultural, por ejemplo, existen diversas representaciones que han ido construyendo esta imagen de lo que se le llama en la literatura de delito insignia. Y desde un punto de vista más práctico, por ejemplo, agencias internacionales, incluso nosotros desde la academia, hemos utilizado las tasas de homicidio como una especie de barómetro para poder medir lo que es la violencia en ciertos contextos sociodelictuales. Esta investigación en curso, cómo se mide el homicidio en Chile, análisis de la medición, tratamiento y calidad de los datos en fuentes oficiales, se inspira en este fenómeno y su expresión en Chile. Es una investigación que junto a la de mi colega Alejandra forma parte de una iniciativa del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de poder aportar a la discusión de homicidios. Quienes sigan el contexto nacional desde el año pasado, al menos, y de manera más latente, ha habido un interés a propósito de este cambio en la percepción de que hay ciertos cambios en el contexto nacional de la expresión del fenómeno criminal, hacer uso de las cifras de homicidio para poder justificar este cambio de percepción. También a veces se intenta hacer correlaciones, ¿no?, entre el homicidio y algún otro tipo de fenómeno, por ejemplo, el crimen organizado. Y la verdad es que en Chile, nosotros, al igual que muchos países, tenemos estadísticas de diferente tipo que explican el homicidio. Tenemos estadísticas policiales, estadísticas vitales, ¿no?, las del sector salud, estadísticas del sistema de justicia penal, hay estadísticas del ámbito de ejecución penal, aunque a veces no están publicadas, ¿no? Pero una particularidad de nuestro sistema, es algo que estamos identificando, es que en Chile esas cifras son públicas, y son públicas por parte de diferentes actores de la política criminal, y al parecer no existe una coordinación para la publicación de esas cifras. Lo que ven acá adelante, y sin importar mucho los números, no se ven de todas maneras, está bien pequeñito, son una representación de 6 fuentes oficiales relacionadas con el homicidio. Y una cosa que nos llamaba la atención al principio en este estudio, además de las diferentes tasas que se explican porque tienen diferentes unidades de medida, es que existen variaciones incluso entre año a año. Unas cifras demuestran alza, otras demuestran baja en el mismo periodo, que una cosa que no expresa este dato de este gráfico, pero que no existen necesariamente metodologías publicadas asociadas a cada una de estas fuentes que te permitan identificar qué es lo que están midiendo y con qué objetivo.
Este estudio entonces pretende aportar a esa discusión a través de la comprensión del ecosistema. Y en ecosistema estamos pensando no solamente en las cifras, sino que también en qué actores son los que están publicando estas cifras, cómo se relacionan entre ellos, a qué usuarios apuntan, porque no siempre vamos a tener cifras que son para usuarios desde la sociedad civil, sino que también tenemos usuarios internos en las instituciones. Y el proceso de tratamiento de estos datos, es decir, cómo se capturan, cómo se procesan, cómo se analizan, cómo se visualizan y finalmente cómo se publican para que podamos hacer uso de esos datos. Y esto es de relevancia porque si bien nosotros que estudiamos el fenómeno podemos tener un poco más de comprensión respecto a lo que se trata, estas cifras están siendo utilizadas por otros ámbitos, para estudios de otros tipos, ciencias sociales principalmente, y su no comprensión puede llegar a generar sesgos y a tomar malas decisiones. El estudio tiene principalmente 3 etapas. Ya estamos terminando con la etapa de levantamiento de información. Hicimos varias entrevistas con informantes claves del ecosistema nacional. Acá estamos pensando Carabineros de Chile, Policía de Investigación, Ministerio Público, Poder Judicial, el Servicio Médico Legal, y entrevistas con expertas o expertos regionales que nos pudieran dar un paneo general de cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo en este ámbito en otras latitudes, pero también la revisión de información secundaria, sobre todo de protocolos de tratamientos de datos de homicidio, como el que ya presentó nuestro colega que ocupa el Ministerio Público, así como también discusión académica respecto al tratamiento de datos. No solamente desde la criminología, sino que también aportarnos desde otras áreas, por ejemplo el Big Data, para comprender cómo debería ser tratada la gobernanza de datos. Posteriormente, en una etapa de análisis de datos, queremos apoyarnos de un elemento más visual del ecosistema chileno, poder identificar cuáles son los diferentes niveles y también, y más bien desde un tratamiento cualitativo, realizar una triangulación del contexto nacional con lo que hemos identificado en los protocolos que hemos identificado en estas iniciativas de la región, para finalmente acabar con discusión y hallazgos que puedan ser útiles también para nosotros que trabajamos desde la criminología en poder identificar aportes en el tratamiento de esos datos y en la publicación de los datos. Esto que ven acá y que está muy enredado, la idea es que sea muy enredado, es un trabajo en curso que habla justamente del ecosistema de datos y que trata de graficar 5 entradas, o el de Carabineros en particular, Ministerio Público, la Subsecretaría, PDI y el Servicio Médico Legal. Pero lo que importa de este gráfico es que uno podría identificar 3 niveles. Por fuera, las instituciones, al medio, algo que en otras ciencias se le llama lago de datos. Estamos pensando en los lugares donde está recopilado y donde descansa el dato de homicidio, y por dentro los diferentes productos que pueden ir a apuntar tanto a, como ya les mencionaba, a público general como también a un público institucional. Y lo que nos llama la atención cuando hicimos este pequeño ejercicio de graficar es que uno podría esperar que la relación entre actores se encuentre en el nivel del medio, ¿no? Como a nivel del sistema. Sin embargo, no sucede a ese nivel, sino que sucede por fuera. Las bases no necesariamente conversan entre ellas. Hay algunos casos particulares, por ejemplo, en teoría el boot analítico está conectado con el boot operativo, o en el caso de la PDI que tienen varias bases de datos internas, pero en general el dato se hace de transferencia por fuera y depende mucho también de la relación que tengan los propios actores. Este gráfico de acá lo que pretende graficar es que hay justamente diferentes tipos de productos. Hay datos oficiales públicos, pero también hay productos internos. Tenemos la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, que hace muy poco generó este Informe Nacional de Homicidios Consumados, pero que también tiene como producto interno la gestión del Banco Unificado de Datos, informes de análisis criminal que van hacia reparticiones del sector público contra demanda, o, por ejemplo, el Servicio Médico Legal, que tiene el anuario estadístico de muertes por agresiones, pero que también genera informes mensuales de casos para sus diferentes unidades de servicio médico legal.
Como ya les comentaba al principio, los diferentes actores tienen y presentan diferentes unidades de medida, que es lo que queremos llegar al final de este estudio a poder definir. Por ejemplo, el Ministerio Público trabaja a través de causas en una triada de identificaciones de víctima, imputado y delito. Carabineros de Chile, a pesar de que tiene datos de víctima y victimario, nuestro informante nos señala que prefieren trabajar como caso policial, es decir, un caso que puede tener más de una víctima, y con contraposición la Policía de Investigación trabaja con víctimas, con una víctima o un caso policial. Lo que intentamos rescatar desde fuera del contexto nacional, desde las iniciativas internacionales, fueron varios casos de otros países. Nos vamos a concentrar en dos en el estudio, que son el Programa Nacional de Monitoreo de Homicidios de Australia, y acá me perdonan la traducción, pero no me manejo mucho en el idioma, lo que podría ser entendido como casos de violencia fatal registrados, más el informe de caracterización de Suecia. Es un informe que es presentado muy parecido al informe que se generó acá en Chile de manera periódica, cada 4 o 5 años, y un reporte que se presenta 3 veces al año con estadística única de homicidios cometidos en ese periodo de tiempo. Por otro lado, en protocolos de tratamiento hemos identificado a lo menos 3, el protocolo de Bogotá, de sobrecalidad de datos de homicidio en América Latina y el Caribe. También el protocolo de Minnesota, que de acuerdo a nuestros informantes es bien importante respecto al tratamiento de casos de homicidios especiales, por ejemplo, de comisión de agentes del Estado, y clasificación de delitos con fines estadísticos de las Naciones Unidas, como ya les mencionaba, es lo que ocupa Ministerio Público. Y si bien cada uno de estos elementos trae a la mesa diferentes puntos para discutir, nosotros lo hemos querido sintetizar en 4 elementos de discusión. Uno es la definición del homicidio. El segundo son los elementos que podrían afectar la fiabilidad del dato al momento de hacer el tratamiento. La comparabilidad del dato a largo plazo, es decir, que las diferentes fuentes puedan ser modelables y comparables entre ellas. Y por último, lo que es la gobernanza del dato de homicidio, cómo se comporta la relación entre los actores. Y lo que tenemos en la... Perfecto. Lo que tenemos en la discusión es que hay una problematización sobre todo de definición legal versus la definición operativa del homicidio. Tenemos que, a propósito de en algunos contextos se pueden invisibilizar ciertos homicidios por el uso solamente de la definición legal. También tenemos dificultades lingüísticas, como la definen algunos autores, sobre el elemento de intencionalidad del homicidio. En elementos que afectan la fiabilidad podemos reconocer elementos como la unidad de medida, que ya lo vimos en el caso chileno, pero también la pérdida de datos por diferentes elementos asociados a la captura de ese dato. Puede ser que haya algún tipo de error al momento que se genera el parte policial, puede ser que haya algún tipo de error en la base de datos, puede ser que un delito haya sido retipificado y luego no se cambie en la base de datos y quede como una agresión y no un homicidio. Y respecto a la comparabilidad del dato, vamos a tener muchos casos prácticos donde vamos a tener informes anuales y de un año a otro se cambian las variables. Y tú ya no vas a poder hacer la comparación de un ámbito que te podía interesar y pueden ser por razones también del cambio del contexto nacional. Para terminar, hay varios hallazgos dentro de este estudio que todavía no termina, pero he querido destacar 4. El primero tiene que ver con la articulación de instituciones. La articulación de instituciones, como se da en el caso chileno para generar informes mancomunados, no va a garantizar el mejoramiento de la gobernanza del dato de homicidios. Sin duda es un avance importante porque se ve en otros contextos que ayuda para obtener un mejor dato más útil para hacer análisis criminológico, pero depende todavía de la disponibilidad de los actores para facilitar ese dato. Luego, solo algunas de las instituciones que pudimos entrevistar reconocieron la incorporación de protocolos o lineamientos técnicos para el tratamiento de datos de homicidio. El Ministerio Público y el Servicio Médico Legal en particular hacían referencia explícita de algunos de los protocolos que nosotros mencionamos dentro del estudio. Los informantes además declaran niveles de variación heterogéneos entre la cifra registrada y la cifra real. Hay una variación, dependiendo de la institución, entre el 10 y el 20%.
del dato, ¿vale? Además, se declaran que hay motivaciones también muy heterogéneas respecto al objetivo de los datos capturados, y eso es muy importante, porque a veces trabajamos bajo la base de que el dato nos tiene que servir para poder tener la cifra real, pero muchas instituciones basta con que haya una especie de barómetro de lo que está sucediendo para que se cumplan sus objetivos, o son datos que sirven más bien para procesos internos y no necesariamente que están pensados en la investigadora o el investigador. Y por último, la mayor parte de las y los informantes declararon que poner a disposición de manera pública variables con mayor utilidad para que nosotros podamos realizar análisis criminológicos para poder definir el homicidio no está necesariamente dentro de sus planes. Es decir, que lo mejor el dato público va a seguir siendo el dato que tenemos, los informes y vamos a tener que esperar un poco cada 5 o 4 años para tener un informe un poco más acabado de lo que significa el homicidio. Eso no significa que los datos no estén. Los datos pueden estar dentro de las instituciones y lo vamos a ver en la siguiente ponencia de mi colega Alejandra, que a través de estos datos uno puede llegar a una mejor comprensión del fenómeno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván, por ajustarte los tiempos y por hacer además una presentación que nos invita a problematizar la construcción misma del conocimiento en torno a los homicidios. Vamos entonces a continuación a dar la palabra a Alejandra Amor, quien es licenciada en Sociología y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en materias de seguridad ciudadana, policía y sistema de justicia, y se ha desempeñado como investigadora, asesora y docente en diversos proyectos e instituciones. Trabaja en el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile desde el año 2003 y actualmente es investigadora senior. Alejandra nos va a exponer sobre análisis de los homicidios en la región metropolitana de Chile, una exploración ecológica sobre 3 tipologías. Muchas gracias, Olga. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. El tema está en la discusión permanentemente, lo que explica bastante la asistencia. Espero que además hay un interés particular por quienes estamos exponiendo. Parte del trabajo que ha venido haciendo el centro sobre la comprensión del dato de homicidios y que acaba de presentar Iván, lo que voy a mostrarles a continuación es un intento por utilizar el dato de homicidio generando una línea explicativa muy de manera exploratoria. Nos interesaba sobre todo indagar sobre la pertinencia y el sentido de trabajar con el dato de maneras que no se ha hecho, como voy a comentar a continuación. Entonces les voy a presentar una investigación terminada, se desarrolló durante el año pasado, me toca presentarla a mí, pero participó también Montserrat, que está sentada por ahí entre medio, y el análisis estadístico estuvo a cargo de Rodrigo Salas, que no está sentado aquí entre medio. ¿Sí? El trabajo de análisis de datos se hizo a partir de una base de datos construida por el Ministerio Público y que corresponde al informe que se presentó el año 2021. ¿Sí? El primer informe de homicidios que incluye, como vamos a ver, entre otros, y como probablemente la mayor novedad de él, esta clasificación según las tipologías UNDOC. ¿Sí? Para fines de la eficiencia, nos remitimos al trabajo sobre la región metropolitana, un análisis de las comunas de la región metropolitana en torno al dato de homicidios, y como les he dicho, lo que nos interesaba era indagar en el uso del dato de homicidio, en este caso específico, para explorar la relación eventual entre la concentración de homicidios y ciertos aspectos del territorio en particular, desde las perspectivas de las teorías ecológicas. Quienes estuvieron en la mañana en la presentación de
Sebastián Acevedo, van a encontrar aquí que tenemos un marco de referencia común e incluso utilizamos algunos datos también comunes. Entonces sería muy interesante ver cómo dialogan, porque además temporalmente coinciden nuestras investigaciones. Es una invitación, Sebastián. Bueno, no voy a profundizar demasiado en esto porque ya es una materia bastante conocida. Las bajas tasas de homicidio de nuestro país han sido motivo de orgullo, y la gran preocupación surge el año 2020, cuando vemos que respecto del año 2019 no solo hay un alza por sobre la que estábamos acostumbrados, sino que además ocurre esto en un contexto de restricciones a la movilidad a causa de la pandemia, y lo que observamos desde la perspectiva comparada es que en situaciones relativamente equivalentes, solo Estados Unidos incrementa sus tasas de homicidio de esta manera en la región. Como ustedes pueden no ver en esta tabla, países como Colombia, México, Venezuela, El Salvador, que tienen relativamente altas tasas de homicidio, más bien lo que vamos a ver es una mantención o incluso disminución de las tasas de homicidio. Entonces, en el caso chileno no solo es relevante el alza por sí misma, sino también desde la perspectiva comparada, dado el contexto de restricciones a la movilidad. Tal como ocurre con lo planteado por Rafael respecto del caso de la región de Tarapacá, cuando miramos unidades territoriales más pequeñas nos encontramos que esta realidad optimista no es tan optimista. Aún previo al alza, ya desde el año 2011 el Servicio Médico Legal Metropolitano venía advirtiendo de transformaciones en los patrones asociados a los homicidios en un estudio interno muy poco conocido que hicieron 2 profesionales del servicio. Entonces vemos como, por ejemplo, la comuna de La Pintana tiene una tasa de homicidios de 19 cada 100.000 habitantes, que supera por mucho la tasa nacional. No me voy a referir al uso de las armas de fuego porque no fue finalmente un elemento que pudiéramos explorar, pero sí creo que, a razón también de lo que planteaba Rafael, sería interesante incorporarlo. Entonces, como les señalaba, nos hemos centrado en un análisis de los homicidios según las tipologías que las clasifica Naciones Unidas, una propuesta de clasificación que ya tiene cerca de 10 años, si no me equivoco, y que se viene a incorporar en nuestro país de manera concreta con este primer informe, con este informe del año 2021 del Ministerio Público. Digo el primero para diferenciarlo del que se presentó la semana pasada, ¿no? Y vemos más o menos ahí cómo se distribuyen entonces los homicidios en Chile según estas tipologías, donde el interpersonal no vinculado a violencia intrafamiliar es aquel que se lleva el 37% del total de homicidios para los que se conoce el contexto situacional detrás. Muy rápidamente, a modo de marco teórico conceptual, nos interesaba indagar en cómo se ha estudiado el fenómeno de los homicidios desde una perspectiva cuantitativa. Y lo cierto es que desde ya varias décadas en los países del norte han sido reiteradas referencias en las presentaciones durante estos días. El homicidio es objeto de estudio ya, como digo, desde hace varias décadas. Y lo interesante allí es que se ha ido sofisticando el uso del dato para pasar a hablar ya no de los homicidios en general, sino que a entender que existen ciertas características diferenciadas por tipo de homicidio que no tiene que ver solo con lo situacional. Me refiero justamente a esta distinción, por ejemplo, entre homicidios interpersonales, BIF o no BIF, y aquellos asociados a otras actividades criminales dentro de lo que puede estar lo asociado a pandillas o crimen organizado, además de aquellos asociados a otros tipos de delitos. Si bien no hemos identificado un análisis específico respecto a todas estas tipologías, sí desde el norte y a partir de la década de los 90 comienza, de los 80 incluso, a analizarse en particular los homicidios asociados a pandillas, y progresivamente entonces se va sofisticando y se van incorporando a estos análisis modelos teóricos como el que hemos tomado en esta ocasión, que es el ecológico, ¿no?
Y en esta exploración no hay evidencia concluyente que nos permita decir ciertos homicidios responden a determinadas variables, y era un poco lo que queríamos someter a testeo en el caso de la región metropolitana con el estudio que les estamos presentando. En América Latina llegamos más tarde al estudio sobre los homicidios, pero entramos con estas ventajas del conocimiento que nos antecedía, de manera que los análisis han tendido a ser más sofisticados y complejos, ya sea que utilicen metodologías cualitativas o cuantitativas. Y una variable que aparece como interesante y que no incluimos, voy a mencionar algo a ese respecto hacia el final, pero que está en los estudios latinoamericanos, tiene que ver con el control formal. Y por eso todavía cobra más relevancia el vínculo con el trabajo de Sebastián Acevedo presentado esta mañana. En el caso de Chile, lo sabrán ustedes también como nosotros, el homicidio no había sido un objeto de estudio de interés de manera significativa hasta este quiebre en las tendencias registrado en el año 2020. Entonces los estudios, las reflexiones más académicas son muy escasas y tienden a ser más bien descriptivas o normativas. Vamos entonces al método y los datos. Nuestra variable dependiente, en realidad fueron 3 variables dependientes, los homicidios, distinguiendo 3 tipologías de las 5 que les mostré inicialmente. Dejamos fuera los homicidios en contexto de violencia intrafamiliar y dejamos fuera los homicidios con motivación sociopolítica. Esas son las comunas de la región metropolitana ordenadas según estas 3 tipos de homicidios. A modo ejemplar, la comuna de Santiago es aquella que tiene la frecuencia más alta, la cantidad neta más alta de homicidios registrados agregados, los del 2019 y los del 2020. Aquí una nota metodológica al pie, y es que pese a nuestra preocupación por el incremento, lo cierto es que para los análisis estadísticos los números todavía son un poco pequeños, entonces nuestra opción fue sumar, lisa y llanamente, los homicidios registrados para los años 2019 y 2020, porque además al hacer un análisis por comuna, esos números se van achicando cada vez más, lo que le quita robustez al análisis estadístico. Entonces eso también es una señal ahí que también voy a comentar hacia el final. Las variables independientes, la primera, la dimensión ecológica, que es aquella que les indicaba, que es la gran novedad que podemos ofrecer. Utilizamos 4 variables independientes dentro de la dimensión ecológica con proxies de lo que se plantea desde la teoría asociadas a ella, la población adolescente juvenil, población migrante residente, desventajas sociales y económicas agregadas en un índice de prioridad social del Ministerio de Desarrollo Social, y el índice de cohesión social levantado por la encuesta comunal del año 2016 que desarrolló la Subsecretaría de Prevención del Delito. Agregamos una dimensión de contexto de la criminalidad comunal medida a través de las causas de tráfico de drogas, separadas de las causas de microtráfico, causas por cohecho y apremios, además de la victimización por lesiones y por robo con violencia e intimidación. ¿Sí? Lo primero, estadísticamente, fue analizar la base de datos que se construyó con estas variables para estos fines y con las fuentes que les mostraba, analizarlas a través de modelos univariados, ¿no? Una variable dependiente con una variable dependiente en cada una de las casillas, y aquí solo estamos mostrando aquellas que tienen significación, destacando las que tienen significación estadística con números, ¿no? Entonces tenemos el coeficiente de correlación y la significación. Así vemos entonces, por ejemplo, que los homicidios asociados a interpersonal no BIF tienen como variables explicativas significativas la población joven y el índice de vulnerabilidad social, así como la victimización por robo
y cada una de las variables, como ustedes pueden ver, dependientes, tienen asociadas sus variables independientes explicativas. Luego, modelos multivariados, es decir, todas las variables dependientes entran a una juguera independientes, para cada una de las variables dependientes. Y aquí se excluyen, van quedando fuera. ¿Y qué es lo que esto para terminar la presentación de los resultados y llegar a algunas palabras de cierre? Respecto del homicidio interpersonal no VIF, el índice de prioridad social, que es el proxy de desventajas sociales y económicas, es el único que se mantiene como significativo estadísticamente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que la vulnerabilidad social y económica tiene una alta asociación a la concentración de homicidios interpersonales no relacionados con violencia intrafamiliar. Mientras que aquellos homicidios asociados a otras actividades criminales se vinculan, por una parte, a este índice de prioridad social y también a la victimización por robo, lo que no es sorprendente, era bastante esperable toda vez que está asociado a otras actividades criminales, y estas otras actividades criminales suelen ser los robos. Estamos hablando de robo, entonces, con resultado de muerte en muchos de estos casos. Y probablemente el que está vendiendo todas las entradas de taquilla, los homicidios asociados a grupos organizados, a pandillas, la única variable que se mantiene, que persiste como significativa y con un coeficiente bastante alto, son las causas por tráfico, ¿ya? Y aquí hacer el acento en que se trata de causas por tráfico y no por microtráfico, ¿sí? Entonces, a modo de consideraciones, pensando en la política pública, porque justamente la derivada del análisis de los datos ¿para qué? Para escribir más papers, sí, no está de más, pero análisis de los datos para favorecer la política pública, es decir, orientar la toma de decisiones, no solo desde la perspectiva de la persecución penal, como lo que nos presentó Rafael, cómo ese análisis de datos permite mejorar la persecución penal, sino en este caso también para orientar estrategias preventivas, por ejemplo. Entonces, por una parte, la necesidad de atender las desventajas cuando estamos frente a un periodo post-pandémico que generó una serie de agudización de estas desventajas. Debe preocuparnos entonces el incremento del homicidio, de ciertos homicidios más que de otros. Lo que no hemos visto es que sí. Promover la cohesión social, como fue una línea de intervención importante a inicios de los 2000 a través de programas desde la entonces División de Seguridad Ciudadana. Y una tercera línea acá es dimensionar adecuadamente, y estoy sobre el tiempo, el efecto de la migración externa. En ninguno de los modelos, ni en los univariados, ni en los multivariados, encontramos efecto de la concentración de migración, y trabajamos con los datos estimados por INE el año 2021, que son mucho más precisos que los de las proyecciones poblacionales del censo. Probablemente esto en otra región va a tener otra característica, pero para la región metropolitana, y con estos datos entonces atribuir a la concentración de población extranjera, migrante en particular, el incremento de homicidios parece ser una causalidad espuria. El homicidio como consecuencia del robo del tráfico, el rol de las víctimas. ¿Cómo podemos potenciar una víctima no defensiva? Es terrible decir no se resista al robo, pero cuando vemos que es evidente la consecuencia de muerte, debiera considerarse así. Y finalmente, disculpa Olga, los desafíos que nos corresponden a la academia todavía en materia de ampliar el estudio, aumentar la muestra de comunas e incluir las variables de control formal. Muchas gracias. Me toca la tarea ingrata de controlar los tiempos, pero el exceso fue mínimo, así que no hay falta de por medio. Vamos entonces a recibir a nuestra última panelista. Ella es Lisa Zúñiga, quien es cientista política, académica e investigadora del Centro de Estudios, Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Lisa nos va a referir, o se va a referir a: ¿es la violencia letal invisible a los ojos de los infractores? Narrativas de Argentina y Chile. Lisa.
Gracias, Olga. Oye, primero quisiera hacer un par de comentarios de las presentaciones anteriores. Yo encuentro tan relevante lo último que mencionaste, Ale, el hallazgo respecto del factor de la migración en los homicidios, porque se suele mencionar un dato medio a la pasada, o sea, cuando se publica en la prensa el informe de homicidios que sacó la subsecretaría, la prensa dice, no tanto porcentaje, eran extranjeros, como dando a entender que habría alguna relación importante. Entonces creo súper relevante como destacar harto ese dato que ustedes lo ponen con una evidencia científica sólida, ¿no? De que no haya ahí una relación, lo encuentro súper importante. Y me voy a adelantar, va a hacer una pregunta para después. No sé si en los proyectos de ambos consideraron el dato de homicidios en las cárceles. Oh, ya, conversemos. Decía, no, es que no veía nada. Es que me apuré, me la oiga. Ya, pucha, ya, pero después me contesté. Sí, la Ya, pregunta súper, ya. Dicho eso, bueno, a mí me sentaron en esta mesa, pero mi perspectiva es distinta. Ya como dice el título, yo no estoy desde la perspectiva más administrativa quizás del homicidio. Mi investigación tiene que ver con un estudio cualitativo desde la perspectiva de quien comete ese homicidio. Ay, me voy a poner el tiempo porque si no se me va a pasar. Desde la perspectiva de quienes cometen estos homicidios y que están privados de libertad. Esto es parte de un estudio de un proyecto más grande que se llama Crimen en Latinoamérica, el rol de la familia, el empleo, la cultura y el Estado, que se está desarrollando en varios países de América Latina, en Colombia, México, Honduras, Argentina, Chile y Brasil, y recientemente se sumó Bolivia. Es un proyecto que está financiado por el Consejo de Investigación Científica de Noruega, pero todos los investigadores que hemos hecho el trabajo en América Latina somos de los países donde se ha estado desarrollando este estudio, así que quería mencionar que es parte de un proyecto más grande. Lo que estoy presentando hoy día es solamente una pequeña parte de esto, que lo hicimos con el colega de Argentina. El contexto de la violencia letal, bueno, también hay bastante de prejuicios o de ideas alrededor de qué pasa con el homicida y con el homicidio, ¿no? Algunos puntos de vista respecto de cierta demonización del homicida, de estados de locura, de irracionalidad cuando se cometen este tipo de delitos. También harto determinismo social, ¿no? Influidos por la pobreza, los factores de riesgo típicos que se mencionan, ¿no? Masculinidad, siempre hay muchos más homicidas hombres que mujeres, o al menos los que conocemos en el sistema. Exclusión también, delincuencia, ¿no? Otros tipos de delitos asociados a violencia homicida. Otros discursos predominantes tienen que ver con el hombre violento, con sujetos patológicos, con falta de socialización, hasta con inmoralidad. De hecho, en uno de los libros dedicados al homicidio se le llama como uno de los actos más inmorales que una persona o un grupo puede cometer, ¿no? Es también, por cierto, un evento muy traumático, no solo para el homicida mismo, sino que para su entorno y también para el entorno de la víctima. Nuestras preguntas surgieron a partir del trabajo de campo que estábamos realizando. En cada país se han realizado 50 historias de vida de personas privadas de libertad, y con cada una de estas personas, 3 entrevistas, ¿ya? Dentro de esas 50 historias de vida o de esos 50 sujetos hay algunos que están condenados por homicidios o femicidios, y esos son los que en nuestro caso tomamos. Y cuando empezamos a conversar con el colega de Argentina de, bueno, qué cosas vamos encontrando en el campo, dijimos, mira, aquí hay una cuestión que nos está llamando la atención, que tiene que ver con esta invisibilización, como le estamos llamando hasta ahora. Esto es un trabajo en desarrollo, por si acaso. Así que son conclusiones preliminares. Y cómo estaban significando las personas el homicidio. Y empezamos a encontrar, curiosamente, cuestiones en común, no solo entre Chile y Argentina, sino que también entre distintos tipos de homicidas, ya sea femicidas, de distintas edades, con distintos niveles educacionales, de distintos niveles socioeconómicos, ¿no? Y era esta cuestión de el impacto o cómo evaluaban el impacto del homicidio en sus vidas, en su historia de vida, ¿ya? Y entonces nos empezó a surgir esta pregunta, ¿no? De cómo los perpetradores del homicidio significaban el acto delictivo,
qué elementos iban estructurando sus explicaciones y cuáles eran las maneras prevalentes a las que se referían de su delito, ¿ya? Como les decía, dentro de cada país se han hecho 50 historias de vida. En el caso de la violencia homicida, tenemos 12 casos en Argentina y 10 casos de Chile. O sea, los casos de Chile son una parte de la muestra total que tenemos para este estudio, que es más grande. Ahí lo que señala la tabla del tiempo en prisión no es el tiempo en condena, por si acaso, sino que es un promedio del tiempo que ya llevaban en prisión cuando los entrevistamos, que no es un dato menor, porque no es lo mismo entrevistar a la persona cuando está recién llegada, ¿cierto?, a la privación de libertad, o cuando está por salir, que puede tener un discurso mucho más de redención, ¿cierto? Aquí estaban más o menos casi todos como en la mitad de sus condenas, ¿ya? Que no fue algo buscado, por cierto, fue como llegamos a esta situación. Entonces estamos analizando dos ejes, que son los que nos han llamado la atención en estos momentos, que es cómo el homicidio como acto supera a otros eventos en la historia de vida como puntos de inflexión, ¿no? Algo que para nosotros, que no somos homicidas, que estamos libres, sería muy impactante en nuestras vidas. Cuando ellos y ellas lo relatan en sus historias de vida, pareciera tener un peso inferior respecto de otras cosas, que se califican como puntos de inflexión o transiciones en sus vidas. Y un relato muy fuerte, pero respecto de los daños y los perjuicios colaterales, que tienen que ver más bien con sus propias familias más que con la víctima misma. Y aquí voy a traer algunos relatos, no es un estudio cualitativo, ¿cierto?, narrativas, entonces vale la pena aquí, voy a leerles un poquito. Este es un caso de un argentino de 26 años que está desde el 2014 en prisión. Y en parte de sus relatos él dice: tuve muchos momentos negativos en mi vida, muchas decisiones de mierda, ya sabes, drogarme, juntarme con las personas equivocadas, golpear a mis compañeros de clase, todo eso era negativo, una carga. Pero en el lado positivo sucedieron otras cosas que me mantuvieron a flote. Tener a mis sobrinos y verlos crecer sanos y sin problemas, y estar preso también, transformarme y volver a encarrilarme. Algunas de las cosas buenas y positivas de la vida simplemente te golpean, y aquí viene lo interesante, pero finalmente te ayudan. Esto me ayudó a crecer y darme cuenta de que iba por el camino equivocado, ¿no? Cómo le da una vuelta positiva a su situación de privación de libertad y por el delito, además, por el que está. Acá tenemos a Cintia, también de Argentina, 31 años, en prisión desde el 2021. Claro, este caso lleva menos tiempo de condena. Ella dice: en ese momento, quiero decir ese día, pensé que era el fin del mundo, pero ahora no. Más tarde, al día siguiente, me di cuenta de que tenía una vida tan de mierda, que eso no cambia mucho. Ser violada por mi abuelo y tener su hijo es lo peor. Que me echen de mi casa y termine en la calle es lo peor. En perspectiva puede sonar cruel, pero no lo es. Es solo mi realidad. Solo lamento el daño a sus hijos, porque él era padre. Pase lo que pase. Aquí el foco no está en la víctima del homicidio, sino que en los hijos de la víctima. Algunos patrones en común. Uy, ¿por qué está con una mezcla de inglés ahí? Perdón, cuando uno pasa de un idioma a otro, ¿no? Algunas cosas que hemos estado encontrando, algunos patrones comunes respecto de este punto, ¿no? Cómo hay cierto como desplazamiento de los eventos que pueden significar una transición importante en la vida, ¿cierto? Cómo el encarcelamiento se transforma como un evento positivo en sus vidas, o lo logran valorizar con el tiempo como con consecuencias positivas. Cómo relatan como una justificación a lo que llegaron ciertos eventos familiares dolorosos previos en sus historias, otros eventos que implicaron trayectorias sociales hacia abajo, ¿no? Yo iba bien en mi vida, tenía educación y de repente pasó esto y todo se fue al carajo. Y cómo reinterpretan en el fondo el homicidio como un evento positivo, ¿no? Que los llevó a, por ejemplo, finalizar un periodo que quizás hubiese estado en un continuo de delincuencia en sus vidas, y como caen privados de libertad termina, ¿no? Ese proceso de involucramiento delictual. O cómo a propósito del homicidio llegan a la cárcel, entonces dejan de consumir drogas, ¿no? Y ahí se les da una perspectiva positiva. Después tenemos otros casos que dan evidencia respecto de cómo se reporta este daño colateral, ¿cierto? Aquí tenemos a Alicia, una chilena de 27 años, condenada por homicidio de la pareja de la hermana.
Ella no tenía una carrera criminal, pero es interesante mencionar que su padre sí había estado privado de libertad cuando ella era niña, y que vivía en un entorno de pobreza, de falta de educación, etc. Ella está en prisión desde el año 2019. Otro dato interesante es que la pareja de la hermana, ¿5 en serio? Ay, ya me voy a apurar. La pareja de la hermana era una pareja entre comillas, ¿no? Como que le suministraba drogas a la hermana que tenía un consumo problemático importante. O sea, hay una historia ahí como que no voy a detallar porque no me queda tiempo. Pero ella lo que nos dice es, por ejemplo, dice, sí, es una injusticia, quiero decir, sé que cometió un crimen, fue un homicidio, y no soy nadie para quitarle la vida a otra persona y me arrepentiré por el resto de mi vida. Y aquí viene una frase que muchos mencionan, sobre todo en Chile, porque solo Dios hace eso, quitar la vida, ¿no? La menciona la religión. Pero en el momento no ves eso, ¿sabes a lo que me refiero? A lo mejor hice justicia con mis propias manos y nadie se puso en mi lugar, el por qué lo hice, ni los jueces, ni la hija del difunto, nadie, me sentía sola, nadie me escuchaba. Dejar a mis hijas es lo más difícil que he pasado, esto no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. En el momento realmente quería matarlo. Sí me arrepiento porque estoy lejos de mis hijas, porque no soy nadie para quitar la vida, pero sinceramente no me arrepiento. O sea, en la misma frase está el me arrepiento y el no me arrepiento. Me arrepiento porque estoy lejos de mis hijas, porque estoy privada de libertad, pero no me arrepiento de haber matado al sujeto. Que además, nota al pie, ella dice la hija del difunto. Es muy común en las historias y por eso nos llegamos a esta idea como de lo invisible, que no se menciona a la víctima, no se le nombra, no tiene nombre, aunque lo conozcan perfectamente, ¿cierto? Aquí otro caso, Paola, chilena, dice, no empezaría a lloriquear y fingir que soy una niña pobre. A ella los factores de riesgo no le importan, ¿cierto? Lo que está hecho, pero si tuviera que hacerlo de nuevo, sin duda lo haría. No estoy interesada en hablar si lo siento, pero sé que debo decir que lo siento a sus familiares. Pero no creo que deba pedir perdón a un juez. Tal vez solo debería hacer eso con el de arriba. Por Dios. Pero duermo muy bien todas las noches, no hay peso en la conciencia, ¿cierto? Esto no es una carga para mí, ¿ya? No tiene, de nuevo, ningún arrepentimiento del hecho cometido. Y por último, Claudia, una chiquilla joven, 21 años, tampoco tenía carrera criminal, pero sí su novio era traficante, ¿ya? Y ella dice, y entonces le disparó, pero nunca pensé que mataría al hombre, de nuevo, al hombre, ella también sabía quién era, cercana, red de amistades, no sé, tal vez una bala en el pie para asustarlo, pero no matarlo, no somos nadie para matarlo, ¿cierto? No somos Dios para quitarle la vida a alguien. Y esto es lo único que me pasó por la cabeza, es que no veré a mis padres, ella no tiene hijos, pero sí tiene padres, no los veré en 10 años, de verdad, fue duro y me dije, no, tengo que cambiar, y ya no fumo marihuana. Ahí está esto del punto de inflexión, no es el homicidio mismo, es cómo le logran ver un lado positivo, ¿cierto? El impacto que tiene en su propio círculo social es lo que más destacan en esas historias, ¿ya? El expresar la pena o la preocupación por las familias de las víctimas no está tan presente o menos presente, poco expresión respecto de arrepentimiento o pena por el daño causado, por el dolor emocional o el estrés económico que le imponen a sus seres queridos, eso también está presente. Entonces, una de las cosas que estamos pensando es un poco esto, de cómo el homicidio, o al pensar respecto del homicidio, o al invitarlos e invitarlas a reflexionar respecto del delito cometido, lo que hacen es más bien refocalizar ese impacto en sí mismos o en sí mismas y en el daño provocado a sus propias familias, o a sí mismos por estar lejos de sus familias, sobre todo de hijos, padres, madres, ¿no? Entonces, algunas conclusiones, ¿no? Obviamente que la invisibilización la estamos usando como una hipérbole, pero algo tiene de realidad cuando les decía, ¿no?, que no se menciona a la víctima, que es el susodicho, el sujeto, el occiso. Dale, estoy cerrando. Estamos preguntándonos también si es que hay ciertas narrativas predominantes en la prisión, ¿ya? Y si es que pudieran haber aspectos comunes en estas muestras bien heterogéneas, ¿cierto? Uno suele, como decía Alejandra en su presentación, quizás dejamos de lado la violencia intrafamiliar por ciertas razones, ¿no? Pero a veces podemos encontrar patrones en común. Nos preguntamos también si el impacto emocional del homicidio se maneja principalmente desviando el impacto que tiene hacia sus familiares. Y
de nuevo, ignorando a las víctimas, ¿cierto? Y a sus familiares y a su entorno. Y por último nos preguntamos si la racionalidad si habría una racionalidad paralela en ciertos discursos institucionalizados en el Estado. Esto podría tener algunas consecuencias respecto de las intervenciones que uno hace en las cárceles, ¿cierto? Con personas privadas de libertad, uno espera que la persona elabore respecto de la responsabilidad, respecto de la culpa, respecto del daño causado, y en estas historias al menos vemos que eso no está presente, entonces eso puede complejizar las intervenciones. Por último voy a leer para cerrar, con esto cierro. El homicidio se encuentra entre los delitos más graves y en consecuencia se castiga con algunas de las penas de prisión más largas. El análisis de las narrativas de los agresores ha arrojado algo de luz sobre cómo los agresores manejan la culpa, entienden la violencia y racionalizan el evento. Al analizar las historias de vidas de una muestra heterogénea de perpetradores de homicidios en Argentina y Chile, este estudio, que está en desarrollo, va mostrando que la muerte y el daño infligido no están tematizados en las reconstrucciones de la mayoría de los perpetradores, lo que ilustra una tendencia a invisibilizar e ignorar a las propias víctimas. Por el contrario, los agresores justificaron y excusaron el daño causado a los familiares de las víctimas, evaluaron el impacto de su acción en sus propios familiares y amigos, y principalmente centraron sus relatos en el daño autoprovocado a sus propias vidas como consecuencia de estar encarcelados. Este patrón narrativo revela las formas en que estos actores evalúan la violencia letal, destacando el impacto en su círculo social, minimizando su efecto en las víctimas. La superioridad del encarcelamiento sobre la violencia se ilustra por el hecho de que en sus vidas, en sus líneas de vida, la prisión se etiqueta predominantemente como un punto de inflexión por sobre el crimen en sí mismo, es decir, en sus trayectorias de vida es más importante en su evaluación el entrar en prisión y no el haber cometido un acto de ese nivel de violencia. Buscamos discutir entonces cómo se racionaliza la violencia, la posibilidad de las narrativas de redención y las historias hegemónicas que condicionan cómo significa o qué significa matar. Gracias. Muchas gracias, Lisa, por los esfuerzos de ajustarte a los tiempos. La verdad es de que estamos con los tiempos muy limitados. Hay una actividad para la que nos están esperando afuera, pero vamos a dar espacio para solo 2 preguntas que tienen que ser respondidas, si es de ser el caso, en tiempo muy, muy acotado. Una primera, ya, 2, Solange y Marcela. Ay, perdón. ¿Sí? Por favor. Gracias, muy buenas tardes. Felicitarlos, por cierto, por las exposiciones, muy interesantes, sobre todo para la fenomenología y la evolución que ha tenido el delito en la región. Esta pregunta es para la mesa completa. Si el estudio de los análisis que han presentado el día de hoy buscan explorar, en definitiva, la categoría sexo-género en atención al número de víctimas, mujeres informadas en el informe de homicidio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto con el objetivo de poder categorizar o identificar elementos de subordinación y poder, principalmente asociados a las muertes violentas de mujeres asociadas, por ejemplo, a grupos de pandillas, grupos de criminalidad organizada, a fin de que poder, a lo menos, sentar o explorar el debate de poder investigarse o trabajarse desde el punto de vista del 390 ter número 5, es decir, femicidio por razón de género versus el homicidio. Eso, muchas gracias, Marcela. Solange, y vamos a pedido clamoroso entregarle la última palabra aquí a nuestro amigo. Solange. Muchas gracias a todos los expositores, voy a ser muy breve. Lisa, principalmente, fue ser autorreferente, pero 16 años hice informe de libertad condicional, de beneficio y otros más, y nunca, no recuerdo claramente que la población penal, hombre o mujer, o la que me tocara atender frente, reconocieran abstracto el delito como algo malo. Por lo menos las personas que me toca atender estos años reconocen el castigo para sí mismo como algo malo. Lo que tú planteas para el homicidio, mi experiencia fue en todos los delitos lo mismo. Esto no lo debo hacer porque caigo presa con mis hijos, esto no lo debo hacer porque me pegué este canazo tan largo y otras más, pero eso que tú planteas para los homicidios, yo lo vi en todos los tipos de penales que me tocó atender, y entonces quería preguntarte
A propósito de estos estudios, ¿por qué los homicidios no otros? O si ahí tú has encontrado otras diferencias con otros delitos. Eso. Patricio, la última presentación, la última pregunta. Gracias. Dos preguntas brevemente. La primera hacia don Rafael y a la profesora Amor. Naciones Unidas refiere que la sobreestimación de la sensibilidad en las frecuencias de los homicidios no sería tan sencillo de atribuir al crimen organizado, ya que basta con una tregua entre organizaciones que se disputan la hegemonía del control de los mercados criminales, o bien una sola organización que controle ciertos mercados criminales podrían generar por control una disminución en la frecuencia de los homicidios. ¿No se estará sobreexacerbando la sensibilidad del dato de la frecuencia o la tasa en esta dilución en un universo más grande? Y la segunda pregunta es, ¿será conveniente, a juicio de ustedes, darle un mayor valor a la disponibilidad de armas de fuego en la repercusión como principal medio comisivo en los homicidios? Y además, ¿no deberíamos darle cierto valor a un dato incómodo que guarda relación con el aumento de los imputados conocidos en las comisiones en autoría de los homicidios? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, finalmente, para Lisa. ¿Cómo sobrepones o cómo cautelas en tu investigación la sobreconfianza de que el relato del narrador es veraz? Y no, en realidad, podría jugar el psicoanálisis aquí a cancha rayada, de en realidad distorsionar a través de la narración la verdadera motivación o percepción del fenómeno homicidio. Les agradezco mucho. Estimadas, estimados, como saben, estamos contra el tiempo, por lo tanto, les voy a pedir que den titulares nada más y que luego continuemos la discusión en el café. Hay un café en el que nos están esperando y debemos ajustarnos a los protocolos internos. Sí, hay café. Muchas gracias por las preguntas respecto de las variables de género. En el caso del estudio de la investigación que presenté, estábamos centrados en el hecho y no en los intervinientes, a lo menos en esta fase exploratoria. Entonces, ni víctima ni victimario, ni género tampoco, ¿sí? Sin duda que sería interesante, como otras muchas posibles variables, nosotros destacamos en particular la de control social formal como una necesaria de incorporar. Y voy a aprovechar de responder la pregunta de Lisa. Sí, pues se me olvidó mencionarlo, estaba apuntado ahí, que efectivamente, y que es algo que ha pasado con todos estos informes y con el análisis que hemos hecho, el dato de cuando trabajamos con datos territoriales, las cárceles, que esto es una cifra antigua, no sé si hay una más nueva, pero hace unos años un colega argentino radicado en México, Fondevila, hizo un análisis de los homicidios en cárceles, en varios países, 5 o 6 países de América Latina. Chile tenía la tasa más alta de homicidios intrapenitenciarios, 103 cada 100.000. Entonces, efectivamente, hay un factor cárcel ubicada en una comuna, porque el homicidio cometido allá adentro queda registrado con cargo a la comuna. En el caso de Colina, eso es lo más evidente. Lo tenemos ahí anotado porque hay que aislar. El problema, y me salto aquí al ámbito de competencia del Iván, es que la base de datos, en este caso del Ministerio Público, no registra si esto ocurrió dentro de una cárcel o no. Como tampoco registra si hay un funcionario público, un gendarme, un policía involucrado, ¿ya? Pero no solo ocurre con las cárceles, es un titular un poco largo porque también ocurre con los hospitales. Hay mucho homicidio que queda registrado en hospitales. Entonces, ojo con el análisis de las tasas de homicidio en la comuna de Santiago, porque ahí tenemos de los hospitales que concentran probablemente los números más altos de fallecimientos por riñas, eventos u otros de la región metropolitana. La Posta Central y el otro que no me acuerdo. Y sobre la pregunta de Patricio,
Sí, yo creo que hay una hipersensibilidad con todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Es como alguna vez fueron los portonazos. Siempre en nuestro país solemos tener estas modas y estas preocupaciones. Lo que no quiero restarle importancia allí donde existe realmente a la actividad del crimen organizado y en este caso los homicidios asociados a ellos. Lo que tú mencionas de las treguas, claro, mira, hay que ver lo que pasó en El Salvador. En El Salvador hay un momento de treguas que bajan los homicidios. Sobre las armas de fuego y los imputados desconocidos, mañana vamos a hablar en la presentación del informe del CES, el panel ese, vamos a hacer una mención sobre el tema de los imputados conocidos y desconocidos, más bien sobre el proceso. Así que... Gracias. Gracias, Ale. Ya, ¿quieren alguno de ustedes? ¿Vale? Ya. Respecto de la última pregunta de la veracidad de los relatos, sí, algo que no mencioné, pero nosotros estamos trabajando con la perspectiva de la criminología narrativa, donde la narrativa de las personas es parte del delito mismo. No estamos nosotros cuestionando si es veraz o no es veraz el relato. Yo podría hacer lo mismo con un archivo judicial, no preguntarme, ahí hay una verdad que es jurídica probablemente, ¿ya? Y que quizás va a estar en contraposición con el relato de la persona, ¿ya? Pero no era parte como de nuestro cuestionamiento. En todo caso, y yo lo mencioné al principio, nosotros hicimos 3 sesiones con cada persona para precisamente lograr cierto nivel como de confianza, ¿cierto? Y de hecho, uno de los casos que yo mencioné, yo solo logré que la persona me hablara del delito en la 3ª entrevista. ¿Ya? No hubo, tuve que trabajar, digamos, el relato ahí, el vínculo con la persona. Y respecto de la otra pregunta que me hacían de los otros tipos de delitos, bueno, nosotros precisamente por eso nos enfocamos en los homicidios, porque nuestro foco es violencia letal, donde uno supone que podría haber un impacto mucho mayor del daño, ¿cierto? Sin embargo, y para responder un poco tu pregunta, sin ser el foco de lo que yo estaba presentando hoy día, pero dentro de las 50 historias de vida que al menos yo hice en el caso chileno, sí tengo muchos otros casos, por ejemplo, de robos, personas dedicadas al robo, y fíjate que ahí sí, en algunos había cierta elaboración respecto del daño causado. No, si yo sé que le causé un daño a la señora porque le robé su sueldo, porque le costó comprar el celular, porque le costó... Había cierta elaboración ahí en los casos de quienes se dedican al robo. En los casos de tráfico, no ninguno. Es muy lejano, ¿no? Le vendemos la droga a alguien, no sabemos quién es, etc. Un poco por ahí va la respuesta a lo que me preguntaba. Brevemente voy a decir algunos titulares sobre la variable género en los homicidios. En lo que vimos nosotros vinculado al crimen organizado, ahí hay que preguntarse, a lo menos lo que se ha observado es que las mujeres víctimas del crimen organizado en homicidio acá son víctimas por ser pareja de alguien que participa de un mercado delictual, no son víctimas porque ellas participen de un mercado delictual. Entonces hay que preguntarse si eso se puede tomar como un homicidio por factores de género. Bueno, la otra pregunta sobre la sensibilidad con los grupos delictivos organizados en homicidio, yo creo que efectivamente es una moda transitoria, espero que vayan a bajar esa categoría pronto. Lo que sí nos interesa bastante es que son más difíciles de investigar. Eso sí, por la concentración de imputados desconocidos en ese tipo de homicidios. Y sobre las armas, estoy de acuerdo con que hay que poner en valor esa variable, el uso de armas de fuego. En esta región tenemos problemas con la trazabilidad porque muchas armas de fuego utilizadas en homicidios vienen del extranjero, y también teníamos problemas con las municiones utilizadas porque no teníamos IBIS, pero creo, me informaron que llegó esta semana a la región, así que un sistema que permite trazar la arma de fuego, o sea, la munición. Muchas gracias. Solamente agregar respecto a la primera pregunta, en el caso del estudio que estamos realizando sobre cómo se mide el homicidio, es de nuestro interés poder identificar los atributos disponibles de las tablas que pueden sacarse de las bases de datos de diferentes servicios, justamente para identificar si hay algún otro tipo de dato disponible que no se esté utilizando para caracterizar.
Claro, nosotros vemos sexo en los datos de SEDAT, vemos en otros tipos de informes, pero variable género propiamente tal no se incorpora. Y a lo mejor sería interesante para identificar otro tipo de fenómenos que se puedan estar generando, como crímenes de odio, homicidios asociados a población de disidencia o diversidades también, pero todavía no tenemos resultados de ese aspecto particular del estudio. Muchas gracias. Vamos a despedir a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Y los invitamos y las invitamos a compartir un café en el hemiciclo de la universidad.